Muy buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Chan en representación de la Universidad UPID y para la materia de Economía Dominicana estaremos presentando el tema número 10, tratada la economía nacional en República Dominicana en los años 1935 y la Segunda Guerra Mundial. Contamos con el primer subtema, que es el fomento de la agricultura. Tenemos que recalcar que durante los primeros 17 años del régimen del presidente Trujillo, este favoreció a la agricultura, suministrando al mismo instrumentos de labranza y repartiendo tierras, y sobre todo creando canales de riego. La República Dominicana logró ser autosostenible en la producción del arroz, que anteriormente era importado. Durante la Segunda Guerra Mundial pudo exportar víveres a las Antillas Menores, afectada por la presencia de submarinos alemanes. Las importaciones de arroz, que en 1925-1929 representaron el 8% del valor total, ya habían desaparecido en 1940 a 1944. Y en 1945 prácticamente desaparecieron los llamados alimentos importados, que en 1925 a 1929 representaron un 13.5% de las importaciones totales del país. El valor total de la producción agrícola subió de los 34.5 millones de dólares en 1940, llegó a 73.8 millones de dólares en 1946. Mas, sin embargo, en 1948, Trujillo adoptó una política totalmente contraria de ayudar al pequeño campesino, ya que para construir dos nuevos ingenios de su propiedad le quitó grandes porciones de tierra. El dictador Trujillo llegó a ser dueño de 10 de los 14 ingenios principales del país, así como ordenó en su momento el asesinato de los haitianos en 1937. Se convirtió en la década de los años 50 en el principal empleador de mano de obra haitiana, la cual era utilizada para cortar la caña de sus ingenios. Trujillo y su familia también se convirtieron en los mayores dueños de las tierras ganaderas del país, con la posible excepción de las pertenecientes a un ingenio azucarero extranjero. Su familia tuvo el control del monopolio de la comercialización de la carne, la leche y el algodón. Contamos con el estímulo de la economía en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se sostuvo de 1939 a 1945. Y el mismo tuvo un doble impacto sobre la economía dominicana. Por un lado, el precio de las exportaciones crecieron extraordinariamente, sobre todo el azúcar, dada la destrucción de los campos de remolacha en Europa. El Producto Nacional Bruto subió de 88.6 millones de dólares en 1940, año previo al ataque a Pearl Harbor, a 180.4 millones de dólares en 1946, primer año completo de paz. Las exportaciones, que apenas promediaron de 16.5 millones de dólares anuales entre 1935 y 1939, año que Inglaterra le declaró la guerra a Alemania, ya en 1945, la época en que se rindió a Alemania, había subido a 43.6 millones de dólares, es decir, se había triplicado.
En ese año, un 55% del valor de las exportaciones estuvo representado por el azúcar y la melaza. Los términos de intercambio mejoraron de un índice de un 48 en 1938 a 120 en 1945. El superávit de la cuenta comercial, es decir, el exceso de exportaciones sobre importaciones, subió de 7.6 millones de dólares en 1939 a un extraordinario 29.9 millones de dólares en 1945. La balanza en cuenta corriente pasó de un saldo positivo apenas de 1.4 millones de dólares en 1939 a 13.9 millones de dólares en 1945. El medio circulante en aquella época, los dólares depositados a los bancos locales, y en circulación aumentó de un 7.3 millones de dólares en 1939 a 38.3 millones de dólares en 1945. Los ingresos fiscales subieron de 9.2 millones de dólares en 1939 a 24.0 millones de dólares a 1945. Por supuesto, hubo inflación, ya que el incremento de la demanda resultante de un medio circulante en crecimiento no podía ser compensado con mayores importaciones. Contamos con los principales cultivos por las áreas sembradas. Durante esta época, el presidente Trujillo operó un monopolio en el comercio tanto del azúcar como la sal, arroz, tabaco y café, siendo los mismos los principales cultivos del país. Seguimos con el listado de las principales actividades en el régimen de Trujillo. En realidad son muchas, pero bueno, realmente haciendo un resumen de las principales, vemos que una vez que el señor Trujillo, el presidente, entró al poder, creó un aparato oficial militar especializado en la persecución, el espionaje y el asesinato. Desató una feroz represión con todo el real o posible opositor en su presidencia. Lanzó una campaña de incentivo de la agricultura paralelamente a la estabilización de monopolios personales en diversos rubros de la economía nacional. Entre los productos monopolizados se encontraba el arroz, la leche, la carne y la sal como principales productos de primera necesidad. Los funcionarios públicos se vieron obligados a entregar un 10% de su salario al Partido Dominicano, que era el único partido, el trujillista. En octubre de 1937 tuvo lugar uno de los episodios más terribles en la dictadura de Trujillo. Fue la masacre de 10.000 a 12.000 haitianos en la región fronteriza del país. Él mismo asumió un egocentrismo en su mandatario al renombrar la ciudad como Ciudad Trujillo, y la montaña más alta de Pico Duarte la renombró Pico Trujillo. Ya sabían pues los dominicanos y el resto del continente que Rafael Leónidas Trujillo planeaba mantenerse en el poder durante toda su vida. Rafael Trujillo y su familia ocuparon el país completo. No había empresa grande o mediana que no fuera de Trujillo o de su familia. Construyó carreteras para facilitar la exportación de los productos agropecuarios de sus haciendas, que comprendían la mitad de las tierras cultivables del país. Compró todas las inversiones estadounidenses, haciendo una gala de un espíritu nacional,
y adueñándose de sí de todas las fincas azucareras, convirtiéndose en el único exportador de azúcar que utilizaban las facilidades portuarias y de transporte marítimo y aéreo del país. Todas las propiedades eran propiedades de la familia Trujillo. En 1940, de acuerdo con la política de buena vecindad, Washington firmó un tratado con Trujillo, renunciando al control de las aduanas del país, que inmediatamente pasaron a manos de su familia. Después del ataque de Pearl Harbor, Trujillo, a instancias de los Estados Unidos, le declara la guerra a Alemania e Italia, siendo el primer país de América Latina en tomar esa decisión. En 1940, con la firma del Tratado Trujillo-Hull, se puso la Convención Dominico-Americana vigente en 1907. El país recuperó el control de sus aduanas, así como su capacidad de endeudamiento. En los años siguientes se creó el Banco Agrícola y el Banco Central. En el Banco Central, en este periodo, comenzó a emitirse lo que es la moneda nacional, el peso dominicano, sustituyendo al dólar americano, que hasta entonces era la moneda circulante en el país. El tirano realizó negocios con el pago de la deuda externa, la cual ascendía a 9.271.855.55 dólares, suma que fue pagada al decretar que el Banco Reservas comprara la emisión de una emisión de bonos al Estado. Esta operación lo que implicó fue un cambio de perfil de la deuda, cubierta con fuertes cargas impositivas sobre los contribuyentes, lo que en los hechos procuraba un afianzamiento político del régimen y obtención de los grandes beneficios personales, es decir, una estafa atroz y vulgar. Trujillo también estimuló el desarrollo de la industria nacional e instaló plantas elaboradoras de cemento, zapatos, vidrios, enlatados, pan y papel. Pero que el filón que más le interesaba era la industria azucarera. Durante la dictadura de Trujillo, y todavía hoy en día se citan como los grandes logros del régimen tirano, fue la eliminación del control norteamericano sobre las aduanas, el repago total de la deuda externa, la creación del Banco Central y el peso dominicano, la acelerada industrialización durante la posguerra, la ayuda al campesino y la definición de territorio nacional a través de un tratado fronterizo con Haití. La realidad que nunca se hizo pública durante la dictadura fue que Haití logró. Contamos que la situación de la producción del tabaco, en virtud de que los ingresos de la economía dominicana dependían de los envíos de azúcar al mercado exterior, los mismos productos agrícolas de exportación que se enraizaron en el siglo XIX durante la dictadura de Lilis, como el tabaco, el café y el cacao, mostrando esto una fragilidad en cualquier choque externo. En efecto, desde inicio de la década de los 30 se produjo un impacto negativo de la crisis mundial, la cual derivó a una crisis económica interna, que unido a la debilidad institucional y la crisis política, dieron paso a un nuevo cambio político en la dirección del Estado dominicano. Como principales actividades, continuamos con la fijación de precios de artículos de primera necesidad. Comentarles que el país cayó al borde de un colapso como resultado de que la economía dominicana fue
conducida con criterios bizantinos y monárquicos que no constituían una respuesta objetiva contra el ciclo que planteaba el desarrollo y dimensión de la Segunda Guerra Mundial. Este debacle fue aprovechado por el dictador para hacer negocios lucrativos, con el monopolio de la sal, monopolio de la leche, la fábrica de calzado, es dueño de la fábrica de cigarrillos y de la empresa de elaboración de aceite de maní, siendo estos los principales artículos de primera necesidad. Tenemos el gobierno, adquiere el Citibank y fundación del Banco de Reservas. En el plano financiero, el gobierno dominicano fue utilizado por Trujillo como instrumento de sus inspiraciones económicas sobre la base de doblegar el poder político a su voluntad. Como prueba irrefutable está que el dictador tuvo grandes beneficios con la adquisición de la sucursal del National City Bank para convertirlo en Banco Reservas en 1941 y la creación del Banco Central de la República Dominicana en 1947, por lo que en la década de 1940 el control dictatorial de la economía había rendido sus frutos con los excedentes obtenidos. Trujillo procedió a comprar el National City Bank, que se convirtió en el Banco Reservas, y la Compañía Dominicana de Electricidad. Bueno, hasta aquí es el tema. Espero que haya sido de provecho y que sea de utilidad para el estudio de la economía dominicana. Muchas gracias.